Muy buenas de nuevo, amigos. En este vídeo vamos a continuar con matemáticas, concretamente con cálculo diferencial. Vamos a tratar, en esta ocasión, del teorema del valor medio, TVM, de sus siglas, y este teorema fue desarrollado por Joseph Louis Lagrange, que fue un matemático excelente que vivió entre 1736 y 1813. Aunque sus trabajos y sus tratados matemáticos los desarrolló prácticamente en el siglo XVIII, ¿eh? También vivió parte del siglo XIX y también hizo sus aportaciones a lo largo de este siglo. El teorema se llama teorema de Lagrange porque este matemático fue el que lo desarrolló. Entonces vamos a centrarnos en la demostración de este teorema y vamos a resolver un ejemplo para que veamos cómo se lleva esto a la práctica. Si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, pues vamos con el teorema del valor medio o de Lagrange. Nos dice, si una función f de x es continua en un intervalo cerrado a b y derivable en el intervalo abierto a b, existe un punto c perteneciente al intervalo abierto a b tal que f' de c es igual a f de b menos f de a partido b menos a. Es decir, esto lo que nos está diciendo es que si nosotros cogemos la función y la derivamos y la valoramos en ese punto concreto c, nos va a dar este valor. La función valorada en b menos la función valorada en a partido b menos a. Esto, gráficamente, ¿cómo se interpreta? De la siguiente manera. Si nosotros tenemos la función y igual a f de x, que puede ser esta parábola invertida perfectamente, y tenemos un punto a f de a y b f de b, que vienen definidos por el propio intervalo ab, y consideramos que f de a es distinto a f de b, nosotros podemos trazar una recta que pase por f de a y por f de b. Esta recta es una recta secante. Entonces, el teorema nos dice que dentro del intervalo AB nos vamos a encontrar un punto C tal que la derivada de la función en ese punto va a tener un valor como f de b menos f de a partido b menos a. Es decir, nos está diciendo que la pendiente de la recta tangente en ese punto es exactamente igual que la pendiente de la recta secante que pasa por f de a y por f de b. Es decir, que las dos rectas son paralelas. Pero bueno, este teorema no nos dice que va a existir un punto, sino que por lo menos va a haber un punto. Como mínimo, puede haber más, puede haber dos, puede haber tres, dependiendo ya de la función. Bien. Entonces, vamos a pasar a la demostración paso a paso, sin prisas. En la figura que estamos viendo, se ha dado la secante a la curva y igual a f de x por los puntos a y b. Es decir, nosotros tenemos aquí un punto a f de a y un punto b f de b, que no se salen, lógicamente, del intervalo ab. Entonces, nosotros podemos trazar la secante que pasa por esos puntos. ¿Vale? Entonces, la ecuación de la recta secante, que vamos a llamar recta S, es y menos f de a es igual a m por x menos a. Es decir, si a nosotros nos dan un punto a, f de a, que es este puntito de aquí, y sabemos que la pendiente de esta recta es m, podemos construir la ecuación de la recta conocido un punto y conocido su pendiente. ¿Vale? Eso ya lo vimos en otros vídeos. Por lo tanto, la recta que nos construimos es y menos f de a es igual a m, que es la pendiente, por x menos a. ¿Vale? Esta recta de aquí. Bien, entonces la pendiente m es igual a la tangente de alfa. Alfa es el ángulo que forma la recta con la horizontal. Por lo tanto, tangente de alfa, la definición de tangente es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, que esto es la definición de pendiente. Es decir,
f de b menos f de a, que es la distancia esta de aquí, partido b menos a, que es la distancia esta de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabemos cuánto vale m. F de b menos f de a partido b menos a. Podríamos sustituirlo directamente aquí. Bien. Ahora, la tangente a la curva y igual a f de x en un punto C perteneciente al intervalo, es decir, la recta tangente en un punto C perteneciente a este intervalo AB, la podemos construir como, llamamos a la recta tangente T, y esa recta es I menos f de C, como sabemos que existe un punto C, ¿vale? Su recta tangente en el punto concreto f de C va a ser I menos f de C es igual a f' de C, ya sabemos que f' de C es la pendiente de la recta tangente en un punto, bien, por x menos c. Por lo tanto, esta sería la ecuación de la recta tangente. Entonces, estas dos rectas, tanto la recta secante como la recta tangente, van a tener la misma pendiente. Muy bien. Entonces, continuemos. Para que las rectas S y T, es decir, la recta secante y la recta tangente, sean paralelas, se tiene que cumplir lo siguiente. ¿Vale? Se tiene que cumplir que los dos ángulos que forman, o el ángulo que forma la recta secante con la horizontal y la recta tangente con la horizontal, tiene que ser el mismo ángulo. Por lo tanto, si tenemos alfa aquí, tenemos que tener alfa aquí. ¿Vale? Entonces, esta es la condición. Entonces, f' de C, es decir, la pendiente de la recta tangente en C, tiene que ser igual a la pendiente de la recta secante, porque la pendiente de la recta secante es f de b menos f de a partido b menos a. ¿Vale? Así se calculan las pendientes de las rectas. Muy bien, y esto es lo que nos dice el teorema. Que m, que es la pendiente, que es igual a la tangente de alfa, tiene que ser igual a f de b menos f de a partido b menos a, que es la pendiente de la recta tangente. Muy bien, continuemos. Vamos a auxiliarnos, para hacer la demostración del teorema, de una función que nos vamos a crear a nuestro interés. Esta función la vamos a definir como sigue. G de x, que es la función nueva, es igual a f de x menos f de a, menos f de b menos f de a partido b menos a, todo multiplicado por x menos a. Bien, entonces, esta función, ¿qué es? ¿Esta función de dónde ha salido? Bien, pues vamos a intentar explicarlo paso a paso. Bien, el valor de g de x, de esta función, para cada punto x perteneciente al intervalo AB, cualquier punto x de aquí dentro, ¿vale?, es igual a la diferencia de ordenadas en x entre la curva y la cuerda. Es decir, nosotros cogeremos un punto de la curva y un punto de la cuerda, y la diferencia nos estará definiendo en todo momento la función g de x, que lógicamente es diferente a f de x y es diferente a la función cuerda. Muy bien. Entonces, vamos a definir la función como y sub f. Entonces, y sub f es igual a f de x, es decir, a la propia función dada. Bien, vamos a definir otra función, que es la función y sub s. La función y sub s es la ecuación de la recta secante, que pasa por f de a y que pasa por f de b. Entonces, la ecuación de la recta secante es y sub s menos f de a, es decir, porque pasa por el punto f de a, es igual a f de b menos f de a partido b menos a, que es la pendiente de la recta, por x menos a. Entonces, ya hemos creado la ecuación de la recta secante por su pendiente y dado un punto, a y f de a. Bien, entonces, vamos a reordenar esto. Y sub s es igual a, pasando el menos f de a al otro lado, es igual a f de a positivo más f de b menos f de a partido b menos a por x menos a. Entonces ya tenemos definidas dos funciones, la función f de x y la función y de s. ¿Vale? Muy bien. Entonces, g de x, habíamos dicho
que era la diferencia de ordenadas entre las dos funciones, entre f de x y la recta. ¿Vale? Entonces, entre y sub f y y sub s. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner qué vale y sub f y qué vale y sub s. ¿Vale? Fijaros, la diferencia esta de aquí es y sub f menos y sub c. Y sub c sería la cuerda, ¿vale? Que es y sub s y sub c es lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, en cada punto siempre nos va a dar la diferencia que va a ser la función g de x. De manera que cuando llegamos a f de b, como f de b es el mismo valor para la función f de x que para la recta, nos va a dar 0. Y cuando llegamos a f de a, como f de a es el mismo valor para la cuerda que para la función, también nos va a dar 0. Entonces estamos creando una función ya adrede para que nos dé 0 en los dos extremos. Muy bien, entonces g de x va a ser igual a f de x menos f de a menos f de b menos f de a partido b menos a por x menos a. Entonces lo que hacemos es sustituir en y sub s su valor. Entonces su valor es f de a más todo esto. Pero claro, como aquí tenemos un menos, tenemos que multiplicar el menos por el más y se queda todo con signo negativo. Entonces esta es la función resta de las dos funciones. Y sub f menos y sub s, que es la ecuación de la cual habíamos partido al principio. Muy bien. Seguimos. Entonces, partiendo de la función g de x, ¿vale?, vamos a seguir con la demostración. Entonces, como la función g de x satisface las condiciones del teorema de Rolle, ¿qué nos dice el teorema de Rolle? El teorema de Rolle nos dice que si tenemos una función que es continua y derivable en un intervalo AB, y además f de a es igual a f de b, va a existir un punto C dentro del intervalo AB tal que f' de c sea igual a 0. Bien, pues entonces vamos a comprobarlo. Mirad, aquí tenemos la función g de x, que es la resta de una función f de x que es continua y derivable, y de una recta, que es esta de aquí, que es continua y derivable. Por lo tanto, la resta de dos funciones continuas y derivables es otra función continua y derivable. Por lo tanto, las dos condiciones primeras del teorema de Rolle se cumplen. Ahora lo que tenemos que ver es si también se cumple que g de a y g de b son iguales. Entonces podemos aplicar el teorema de Rolle a esa función. Muy bien, entonces vamos a ver g de a. G de a es igual a f de a, donde haya x ponemos a, menos f de a, menos f de b menos f de a partido b menos a, por a menos a. ¿Vale? Entonces, f de a menos f de a, 0. A menos a, 0. Y 0 multiplicado por todo esto, 0. Por lo tanto, g de a nos da 0. Muy bien, vamos a ver g de b. G de b es igual a f de b menos f de a menos f de b menos f de a partido b menos a por b menos a. Bien, si nos fijamos aquí, este b menos a con este b menos a pueden irse. Y entonces, este menos que multiplica este más de f de b se queda menos, y este menos que multiplica este menos de f de a se queda más. Entonces, este f de b con este menos f de b se va, y este menos f de a con este más f de a se va. Entonces, se queda todo 0. Por lo tanto, g de b es igual a 0. Por lo tanto, hemos cumplido con la tercera condición del teorema de Rolle, que g de a es igual a g de b. Bien, entonces el teorema de Rolle nos dice que tiene que existir un punto C dentro del intervalo AB tal que g' de c sea igual a 0. Lo tenemos claro, ¿no? Muy bien. Pues entonces derivamos la función. Vamos a derivar g' de x es igual a, derivamos f de x, f' de x, menos, y derivamos esto. Derivar esto es derivar una constante que multiplica a una ecuación de primer grado. Pues entonces la ecuación de primer grado desaparece y se nos queda solamente la constante, f de b menos f de a partido b menos a. Bien, entonces lo que tendremos que hacer será valorar g' de x en c. Entonces, vamos a hacer que g' de c es igual a f' de c
menos f de b menos f de a partido b menos a. Muy bien. Continuemos entonces. Por tanto, como tenemos que g' de c es igual a f' de c menos f de b menos f de a partido b menos a, y el teorema de Rolle nos dice que va a existir un punto c tal que g' de c sea igual a 0, entonces ponemos que g' de c sea igual a 0. Y esto va a ser igual al resto. f' de c menos f de b menos f de a partido b menos a. Entonces ahora ya, despejando f' de c, tenemos que f' de c es igual a f de b menos f de a partido b menos a. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Entonces ya hemos llegado a la demostración del teorema del valor medio. En definitiva, lo que nos está diciendo, y ya para terminar con esto, el teorema del valor medio es que si nos dan un intervalo AB y nos dan una función que está totalmente definida, continua y derivable en ese intervalo. A ver, si trazamos la recta secante que pasa por el punto A, f de A y B, f de B, nos vamos a encontrar un punto C dentro del intervalo tal que la recta tangente a ese punto va a presentar paralelismo con la recta secante. Eso es lo que nos dice. Pero claro, como mínimo vamos a encontrar un punto, pero podría existir más. Este teorema es muy importante porque a partir de este teorema podemos demostrar otros muchos teoremas que se verán en un futuro. Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Aquí nos dicen, comprobar el teorema del valor medio para esta función. F de x es igual a x cubo menos x, y nos dicen que lo hagamos en el intervalo 0, 2. Pues bien, vamos a proceder a la resolución. Calculamos la pendiente de la recta que pasa por a f de a y b f de b. ¿Vale? Entonces aplicamos la formulita f de b menos f de a partido b menos a, que es la fórmula de la pendiente de la recta que pasa por f de b y f de a, es decir, la recta secante. Bien, entonces, esto sería igual a f de 2, que es b, menos f de 0, partido 2 menos 0. F de 2, ¿qué nos da? 2 al cubo, 8. Menos 2, 6. Perfecto. Menos f de 0. F de 0, ¿qué son? 0 al cubo, 0, menos 0, 0. Entonces, 6 menos 0, 6. Partido b menos a, que es 2 menos 0. 2 menos 0, queda 2. Entonces 6 dividido entre 2 es igual a 3. Por lo tanto, la pendiente de esa recta secante que pasa por los extremos es 3. Muy bien, entonces vamos a derivar la función. Derivamos la función f' de x es igual a 3x cuadrado menos 1. Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es... Esto es voluntario, lo podemos hacer o no, pero bueno, lo teóricamente correcto es sustituir x por c, porque realmente estamos intentando calcular un punto que llamamos c. Entonces, ponemos que es 3c cuadrado menos 1 es igual a 3. ¿Por qué lo igualamos a 3? Porque estamos imponiendo la condición de que tiene que existir un punto que nos va a dar la misma pendiente de la recta. Por lo tanto, tenemos que igualarlo a la pendiente de la recta secante, a 3. Entonces, despejamos c. Entonces, c cuadrado es igual a 3 más 1, que lo pasamos al otro lado, 4. Y el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces son 4 tercios. Entonces c cuadrado es igual a 4 tercios. Por lo tanto, c nos arroja dos resultados. C es igual a más menos 2 partido raíz de 3. ¿Vale? Porque es la raíz cuadrada de 4, que es 2, dividido por la raíz cuadrada de 3. ¿Vale? Pues bien, de estos dos valores del punto C, el más 2 partido raíz de 3 forma parte del intervalo 0, 2, pero el menos no forma parte del intervalo porque es un valor negativo, está por debajo de 0, está fuera del intervalo. Por lo tanto, como uno de los dos resultados sí que pertenece al intervalo, concretamente c igual a 2 partido raíz de 3, la función cumple con el teorema del valor medio. Ahora, si los puntos hubieran caído fuera del intervalo, no se hubiera cumplido el teorema del valor medio dentro de ese intervalo. Posiblemente en otros intervalos sí, pero dentro del intervalo 0, 2, no. Pero en este caso concreto, insisto, como el 2 partido raíz de 3 está entre 0 y 2,
sí que se cumple el teorema del valor medio. Miradlo aquí. F' de C es igual a 3C cuadrado menos 1. Por lo tanto es 3. Donde hay C sustituimos el valor, 2 partido raíz de 3. Y al cuadrado todo, 2 al cuadrado son 4. La raíz de 3 al cuadrado son 3. 3 entre 3 se van. 4 menos 1, 3. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente en ese punto es 3. Por lo tanto, es igual a la pendiente de la recta secante. F de B menos F de A partido B menos A. Entonces, así se aplica el teorema del valor medio a los problemas de cálculo diferencial en los cuales nos hacen resolver este tipo de situaciones. Bien, otra forma de interpretar esto, y quizás sería una forma más ilustrativa, sería, vamos a suponer que nosotros vamos en un coche y hacemos un recorrido de 100 kilómetros. Y en ese recorrido de 100 kilómetros, cuando terminamos, comprobamos el ordenador de a bordo del vehículo, y el ordenador de a bordo del vehículo nos dice que tenemos una velocidad media en esos 100 kilómetros de 70 kilómetros por hora. Bien, pues ahí lo que tenemos que interpretar es que como mínimo una vez en el velocímetro del vehículo, del coche, del cuadro de instrumentos, en el velocímetro, ha marcado 70 kilómetros por hora. Como mínimo una vez. Entonces, así, por ejemplo, trabajan los radares de la Guardia Civil. ¿Vale? Un radar de la Guardia Civil, aparte de pillarnos cuando vamos por encima de la velocidad establecida por la ley, ¿vale? También pueden calcular el tiempo que tardamos en pasar desde un punto a otro punto. Por ejemplo, si hay un grupo de guardias civiles situado en un punto de la carretera y a 1 kilómetro después hay otro grupo de guardias civiles, nosotros podemos ir a una velocidad de 40 kilómetros por hora, muy por debajo de la velocidad establecida por la ley, y después llegar en 2 minutos, o en 1 minuto, llegar al otro grupo de guardias civiles. Entonces, claro, a través del teorema del valor medio nos pueden calcular la velocidad media, y si la velocidad media está por encima de la velocidad permitida por la ley, nos pueden encasquetar una multa. Muy bien, pues esto es el teorema del valor medio y nos sirve para eso, para calcular medias en velocidades o en las unidades que sean. Muy bien, hay otro teorema, que es el teorema del valor medio generalizado o teorema de Cauchy. Este teorema nos dice, si nos dan dos funciones f de x y g de x, las dos funciones son continuas en el mismo intervalo, AB, y derivables en el intervalo abierto AB, existe un número real C perteneciente a AB tal que cumple con esto. F de B menos F de A partido G de B menos G de A es igual a F' de C partido G' de C. Esto es lo que nos dice el teorema del valor medio generalizado, también llamado teorema de Cauchy, que fue un gran matemático de su época. Bien, en este caso concreto no voy a demostrar este teorema, esto te lo dejo para ti, ¿vale? Si te atreves a demostrarlo, perfecto, y deberías intentarlo. Entonces, para eso te aconsejo que te atrevas, pero que además, si no lo tienes claro, que consultes un libro. Si has seguido detenidamente este vídeo y has visto también el vídeo de la demostración del teorema de Rolle, yo creo que te va a resultar fácil entenderlo, por lo menos consultando en un libro, cómo se demuestra este teorema de Cauchy. Bien, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. A través del teorema de Rolle, que lo vimos en el vídeo anterior, se demuestra perfectamente el teorema de valor medio, que es el teorema que hemos demostrado en este vídeo. Pero, a través del teorema del valor medio y del teorema de Rolle, se demuestra el teorema de Cauchy. No obstante, a través del teorema de Cauchy, partiendo del teorema de Cauchy, se pueden deducir el teorema del valor medio de una forma muy fácil y también el teorema de Rolle. Es decir, que las demostraciones son bidireccionales. Es decir,
Podemos partir del teorema de Rolle y terminar demostrando el teorema de Cauchy, o podemos comenzar por el teorema de Cauchy y terminar demostrando el teorema de Rolle. ¿Te animas a demostrarlo también? Te reto a que lo hagas. No obstante, en un futuro, si me apetece, haré un vídeo en el cual demostraré el teorema de Cauchy y rápidamente se verán las demostraciones del teorema del valor medio y del teorema de Rolle. Pero sería interesante que lo hicieras tú. Venga, anímate y hazlo. Bien, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que te haya gustado, que hayas entendido perfectamente de qué va esto del teorema del valor medio, cómo se aplica el teorema de Rolle al teorema del valor medio, y también te adelanto que el teorema de Rolle también se aplica al teorema de Cauchy para la demostración. Bien, pues si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Te doy las gracias por haberme seguido hasta aquí y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por la visualización y nos vemos. Chao.